En el año 99 formé parte de un proyecto experimental llamado Pisos Villa Olímpica. Era una solución habitacional que debía de ser muy avanzada, con asistencia personal incluida, pero al final el funcionamiento acabó siendo replicaba un modelo residencial tradicional. Así que algunos compañeros y yo iniciamos una lucha para cambiar las cosas y dirigirnos hacia un modelo autogestionado, y contactamos con Ecom para que nos ayudara a mediar con la administración en este sentido. Aquello no fue posible en ese momento, pero más adelante los compañeros continuaron con esa lucha y fue un poco el embrión parcialmente de lo que hoy es la Oficina de Vida Independiente, que es un servicio de asistencia personal autogestionado, y por otra parte Ecom también tiene su propio servicio de asistencia personal cogestionado, del que yo formo parte desde hace 8 años. Este servicio de asistencia personal me ha cambiado la vida en el sentido de que pues ahora no dependo físicamente de familiares para desarrollar las actividades de la vida diaria, y por lo tanto pues me pone en mayor cercanía de igualdad con el resto de la ciudadanía. Creo que vivimos en una sociedad cada vez con menos barreras, que se ha avanzado mucho en este sentido, pero creo que es un proceso inacabado y que probablemente será inacabable, que nunca terminaremos de derribar todas las barreras. A mí la única sugerencia que se me ocurre en este sentido, así brevemente, es dejar de pensar en adaptaciones, en accesibilidad o en soluciones para un determinado colectivo y empezar a pensar en el concepto de diseño universal, de accesibilidad y movilidad para todos. Las barreras físicas son más limitantes, pero las barreras mentales son más difíciles de cambiar. Y como para cambiar las físicas se necesita también cambiar las mentales primero, hay que trabajarlas en paralelo. Yo le invitaría a que no renuncie a considerar la posibilidad de que puede tener una buena calidad de vida, sea cual sea su discapacidad. Desgraciadamente, sin los soportes adecuados, esto pasa muchas veces por un sobreesfuerzo por parte de la persona que tiene alguna diversidad funcional. En el proceso yo le invitaría también a que se apoyen en las personas, en sus iguales, en las personas del colectivo de personas con discapacidad o en las asociaciones.